Bueno, pues pendientes de las últimas horas sobre este ataque, les contábamos declaraciones por parte de Hamás a Al Jazeera. Hablaban varios líderes diciendo que la delegación encabezada por Jalil al-Haya habría sobrevivido a este ataque. También habla en este sentido la agencia Reuters. Dos fuentes de Hamás han dicho a Reuters que la delegación negociadora del alto el fuego de este grupo de Hamás en Doha habría sobrevivido al ataque israelí. Nos llegan también declaraciones por parte de Israel. La oficina del primer ministro, la oficina de Netanyahu, dice lo siguiente, dice: Israel lo inició, Israel lo llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad. La oficina del primer ministro sugiere que Israel actuó solo en sus ataques. Dice que la acción de hoy contra los principales jefes terroristas de Hamás fue una operación israelí totalmente independiente, es lo que apunta en un mensaje en las redes sociales. Ni el ejército israelí ni Netanyahu se ha referido explícitamente en sus declaraciones al lugar del ataque, en la capital de Qatar, en Doha. Pendientes de lo que diga Estados Unidos. Al principio, se lo recordábamos, oficiales israelíes hablaban de que Estados Unidos dio cobertura total, que Trump dio luz verde. Se habla de aviones espías británicos y estadounidenses que estaban, merodeando la zona del ataque unos minutos antes. De momento, Israel asume toda la culpa, toda la responsabilidad de este golpe. Os quiero preguntar también por esto, enseguida miramos a otros temas, pero Santiago, ¿qué papel ha jugado Donald Trump, que está presumiendo mucho, ¿no?, de que ha parado 7 guerras, busca el Nobel de la Paz, pero, hombre, se ha dado luz verde a este ataque? Igual paz, pero no en todos sitios, ¿no? Paz, pero no para todos, entendemos. Yo puedo llegar a entender que Trump se mueva todavía en los parámetros de la guerra clásica, es decir, si no hay una declaración formal de guerra, por tanto no hay guerra, y lo que hay pues son escaramuzas bélicas, ataques en legítima defensa, daños colaterales y, terminología a la que estamos unos cuantos analistas acostumbrados desde prácticamente la primera guerra del Golfo, desde principios de los años 90. Y por eso Trump dice que con él pues no se están desarrollando guerras. También hay que recordar que la administración anterior, la de Biden, decía que con él no había habido ninguna guerra. Pero quizás en muchas ocasiones, con lo que respecta a Estados Unidos de Norteamérica, el desarrollo, mejor dicho, de un conflicto bélico que podamos llamar guerra, no depende tanto de las intenciones de los supuestos contendientes que están en esa guerra, como de la capacidad operativa bélica que tenga, en este caso, Estados Unidos como imperio que organiza los territorios que entiende que debe organizar para asegurar su primacía global. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que prácticamente desde la Segunda Guerra del Golfo y desde la Guerra de Afganistán, estamos hablando ya de unos 20 años, desde la época de George Bush II, Estados Unidos carece, a mi juicio, de capacidad operativa para sostener guerras continuadas, en el sentido clásico de la palabra, en los lugares donde tradicionalmente gestionaba y organizaba o determinaba que ocurrieran esas guerras por su propio interés geoestratégico, que quiero recordar que por regla general suele ser siempre el mismo. Es decir, el corredor o media luna que recorre el área pivote euroasiática y que va prácticamente desde el mar Báltico al sudeste asiático, pasando por el subcontinente indio, Irán, Persia, Asia Occidental, los Balcanes y Europa Oriental. En esos lugares, Estados Unidos carece ya de capacidad operativa para determinar una guerra en la que él pueda intervenir directamente. Creo que los fiascos de la Segunda Guerra de Irak, por lo menos en su retirada, y también de Afganistán, que llevaron en Irak al caos y a la organización del ISIS, del Daesh, del Estado Islámico, con impulso anglosajón, hay que decir, y el retorno de los talibanes al poder en Afganistán, muestran que Estados Unidos no tiene capacidad para ni construir sistemas políticos de corte democrático-liberal, que es lo que ha intentado hacer durante buena parte del tiempo, desde 1946 hasta inicios del siglo XXI, pero tampoco de instaurar gobiernos más o menos afines, títeres, que sigan los designios de Washington. Esa capacidad operativa parece, hasta donde se pueda ver a mi juicio, que ya ha terminado. Y otra prueba de ello se puede ver en el conflicto entre Rusia y Ucrania, en la guerra, que sí es una guerra entre Rusia y Ucrania, donde Estados Unidos es incapaz de intervenir por sí mismo en esa guerra, evidentemente temerosa de la capacidad bélica nuclear de Rusia, y también dejando que sean países europeos y países de la Unión Europea los que más directamente ayuden al gobierno de Ucrania en los ataques y en la defensa que puedan hacer con respecto de Rusia. Entonces, en este sentido, Trump, pues,
tiene parte de razón en lo que está diciendo, pero es una razón, vamos a decirlo así, filosóficamente formal. Es decir, materialmente no es cierto lo que está diciendo. Es decir, Estados Unidos sigue interviniendo en guerras, sí, pero de manera indirecta, porque no tiene capacidad de organizar grandes campañas militares sobre la tierra y sobre el aire. Por el mar puede ser otra cosa, aunque tampoco muchas, en las zonas donde habitualmente conseguía organizar ese tipo de conflictos bélicos. Ya ni siquiera creo que supongo que después hablaremos Carlos, Cristian y yo de lo que está pasando en Francia a nivel político, es que ni siquiera Estados Unidos y sus aliados como Francia y el Reino Unido están empezando ya a dejar de tener capacidad operativa bélica directa para intervenir en la reorganización geopolítica que se está dando en África. África, que es un continente un poquito alejado de esa media luna, que está en el borde exterior, pero que sin embargo tiene una importancia geoestratégica para China y para Rusia enorme, y pues aquí los aliados franco-angloatlánticos no tienen capacidad operativa. A mí me parece que esta es una de las características, uno de los rasgos más interesantes de la geopolítica que se está desarrollando en esta década de la cual ya llevamos 5 años, que es la de los 2020, y es que estamos observando el fin de la capacidad directa operativa de Estados Unidos y de sus aliados a la hora de determinar la geopolítica, la geoeconomía e incluso las relaciones internacionales en las partes del mundo donde tradicionalmente en los últimos 80, 90 o incluso 100 años ha tenido esa capacidad. Ahora hay otros actores que tienen capacidad para intervenir no bélicamente, sino comercialmente y también diplomáticamente, y también a través de servicios de inteligencia, que le están comiendo la tostada a Estados Unidos y también a Francia y al Reino Unido. Vamos a ver cómo evoluciona esta cuestión, pero seguramente los últimos 20 años... Perdón, los últimos 20 años no, los próximos 20 años, es decir, yo calculo, y con esto termino, que para mediados de este siglo XXI la reorganización diplomática y territorial y geopolítica de estas zonas, la media luna que recorre Eurasia desde el mar Báltico hasta el sureste asiático y África, las zonas donde más directamente han estado involucrados Estados Unidos y el resto de países de la OTAN, pues van a cambiar completamente. Otra cuestión es el patio trasero iberoamericano, donde aquí se produce otro juego, pero yo creo que esto da para otro tipo de intervenciones. Bueno, pues enseguida analizamos lo que está pasando en Europa, en concreto en Francia. Presentaba también hace unas horas su dimisión oficial François Bayrou, pero vamos con últimas horas importantes. Qatar acaba de anunciar, según el canal 12 israelí, que suspende sus esfuerzos de mediación para alcanzar un acuerdo hasta nuevo aviso. Hablábamos antes de Qatar, hablábamos también de Estados Unidos. Hay que recordar, bueno, que precisamente Qatar le regaló a Trump este Boeing 7478, valorado en 400 millones. Hoy, sin embargo, Trump ha aprobado los ataques aéreos israelíes sobre Doha, socavando también de alguna forma la soberanía de Qatar. Estamos viendo ya declaraciones por parte de muchos países. Emiratos Árabes Unidos ha condenado enérgicamente el ataque israelí contra Doha. También se sumaba a esta condena Irán. La autoridad palestina también está criticando estos ataques israelíes, pero la noticia más importante en estos momentos bueno, nos hace mirar a Qatar, que según está anunciando el canal 12 suspende sus esfuerzos de mediación para alcanzar este acuerdo entre Israel y Hamás hasta nuevo aviso, a la espera de escuchar también cuál es la versión, cuál es el mensaje por parte de Estados Unidos. Carlos, te quiero preguntar por esto, ¿qué papel ha podido jugar Donald Trump? ¿Hasta dónde va a llegar también en esta negociación y cuánto ha tenido que ver o cuánto tiene que ver este avión, ¿no?, que Qatar regaló a Donald Trump y que, bueno, parece que no ha cambiado, no ha hecho mella, ¿no?, en el presidente de Estados Unidos? Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es que Estados Unidos, o sea, no es un tema, a veces nos enfocamos demasiado en coyunturas, ¿no? O sea, lo coyuntural son los presidentes van a cambiar. Estados Unidos, también lo hemos comentado más de una ocasión, no es que los presidentes controlen Estados Unidos plenamente, ¿no? De hecho, Donald Trump me parece que está en una especie de fuego cruzado, en una dinámica donde se está enfrentando, ¿no? Está a medio camino entre quienes los llevaron al poder, ¿no? El movimiento MAGA,
que asumieron esas prédicas de intervención, ¿no? De dejar de lado las perspectivas belicistas en Oriente Medio y en otras latitudes para recobrar, concentrar fuerzas, ¿no? Para restablecer el America First y todo esto que siempre se dijo en campaña. Y otra cosa es el Estado profundo, que es ese conglomerado básicamente de los sectores de inteligencia, el sector financiero, que es el cerebro, y el aparato, el músculo, ¿no? Que es el aparato militar, el complejo industrial militar, ¿no? Entonces, Donald Trump está cumpliendo agendas, ¿no? Que vienen del propio Estados Unidos y que a su vez no podemos desentender que están muy asociadas, muy vinculadas con el lobby israelí, ¿no? Que en algún momento John Mearsheimer, Stephen Waltz, ¿no? Grandes expertos, estrategas norteamericanos, hace 20 años ya definían con precisión, ¿no? Cómo es que un país tan pequeño en Medio Oriente, que es Israel, y novísimo, nuevo, ¿verdad? ¿No? O sea, mucho más joven que todos los estados de la región, puede subordinar a una superpotencia, a Estados Unidos, involucrándolo en conflictos que poco o nada tienen que ver con su interés nacional. Entonces, hay que entender esto no solamente en una perspectiva, digo, coyuntural, porque va a irse, Trump va a irse, ¿no? Va a dejar de ser presidente, va a asumir otro, va a dejar de existir, porque, bueno, ya es un hombre mayor, pero las políticas de Estados Unidos, digamos, en Oriente Medio, catalizadas por ese estado profundo, esos intereses asociados al lobby israelí, que no nos olvidemos, ¿no? En el Congreso de Estados Unidos, cada congresista tiene un lobista, ¿no? Que está justamente aconsejando, que está asesorando en diversos temas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que Estados Unidos, la política sobre Oriente Medio va a pasar siempre por dar la primacía a Israel con respecto a cualquier enemigo. De hecho, siempre ha sido Israel, digamos, la extensión de Occidente y de las lógicas occidentales de entender las relaciones internacionales, ¿no? Que siempre han sido una lógica de dominación. Ahora, bueno, respecto al Nobel de la Paz, primero hay que preguntarnos qué es el Nobel de la Paz y a quiénes se le ha dado el Nobel de la Paz, ¿no? Se le dio a gente, bueno, a Kissinger se le dio el premio Nobel de la Paz, se le dio a Obama, ¿no? Entonces, no me sorprendería que por X factores, ¿no? Se le dé a Donald Trump, ¿no? En este caso, o sea, eso me parece que es una cuestión bastante accesoria, decorativa, ¿no? Lo esencial me parece que es justamente cómo es que Estados Unidos sigue haciendo prevalecer sus intereses a través de Israel en esa región del mundo que es altamente estratégica por los recursos energéticos que posee, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, que esto no hay que entenderlo siempre en esa perspectiva, ¿no? Extracoyuntural, entender que los presidentes en todo el mundo y sobre todo en Estados Unidos son meros administradores de políticas, como diría Santiago desde su perspectiva materialista, filosófica, planes, programas, ¿no? Que extiende justamente a las cuestiones presidenciales meramente. Bueno, pues el mundo pendiente de lo que diga Donald Trump. Comparecerá eso de las 10:30 en España, eso de las 7. Vamos a escuchar la comparecencia de su secretaria de prensa, de Caroline Leavitt, en este momento en el que, bueno, vemos una condena enérgica, sobre todo por los países de Oriente Medio, y bueno, pues estamos un poco también a la espera de lo que diga Estados Unidos. Pendientes también de lo que pase con esta cúpula de Hamás. Altos funcionarios israelíes dicen que toda la lista A de Hamás, es decir, bueno, los altos cargos de Hamás estaban en este edificio cuando cayeron las bombas. Estamos atentos a ver si, bueno, conocemos si realmente se ha eliminado o no a la cúpula de Hamás, pero bueno, de momento estamos en este momento de impasse y de incertidumbre. Cristian, te quiero preguntar lo mismo. ¿Hasta qué punto crees que ha podido interferir, ha podido participar Estados Unidos y sobre todo, cuál es el papel de un Donald Trump que advertía también en las últimas horas? Sí, a ver, como decía en el pasaje anterior, creo que es fundamental en las próximas horas esperar el posicionamiento de Donald Trump, aunque no siempre lo que dice Donald Trump tiene que ver con lo que hace o con lo que hizo. Recordemos que con el asesinato del general Soleimani todavía hay serias dudas si eso fue una operación, como mismo dijo Donald Trump, autorizada y ordenada por sí mismo, o si fue, como algunos sospechamos, con pruebas fundadas, que fue una operación independiente de la CIA, la cual ya llegó ejecutada a manos de Trump y le quedaba solamente la disyuntiva de reconocer que algo de esa magnitud se podía hacer a sus espaldas o hacerse cargo y responsabilizarse de la misma, mostrándose como un comandante en jefe fuerte, que es lo que siempre le gusta hacer.
En este sentido, repito, a mí me cuesta separarlo de lo que pasó en Irán, de lo que pasó en esa guerra de los 12 días, que tampoco podemos olvidar que la paliza fenomenal que se comió Israel, como diríamos coloquialmente en Argentina, fue justamente a causa de que Estados Unidos le soltó la mano durante ese periodo, prácticamente en una situación en la que tuvo de que defenderse solo Israel, y así las consecuencias y esas imágenes que nunca se habían visto en la historia de Israel, esa devastación en ciudades del Estado hebreo. Y recién al final, en una situación también muy curiosa que se cree hay muchos indicios de que hubo una, digamos, comunicación por debajo de la mesa entre Irán y Estados Unidos para ejecutar ese bombardeo a las centrales nucleares que poco y nada generó, y después esa contrapartida, esa base justamente en Qatar, esa base estadounidense que también prácticamente ningún daño hizo, y que esto también en cierta medida lo blanqueó bastante el líder republicano. A ver, yo creo que no es novedad que Israel viole la soberanía de otros países. Realmente yo lo he dicho en muchas oportunidades, incluso con vos, Sergio, y con colegas. A mi modo de ver, Israel, más allá de que jamás, y eso me parece que no hay que olvidarlo, es un grupo terrorista que viene de los hermanos musulmanes y que realmente por algo justamente a Israel se le avisó por parte de Egipto del atentado del 7 de octubre y no hizo nada para evitarlo porque iba a ser funcional a sus intereses. De ese mismo modo, tampoco podemos ignorar que Israel se ha convertido en un estado terrorista que no vaciló en bombardear una sede consular de un país extranjero en un país extranjero, o sea, cuando destruyó la sede de consulado de Irán en Damasco. Algo que viola en toda regla cualquier tipo de convivencia y convivencia entre los estados dentro de las normas de la diplomacia. Entonces yo creo que Israel lo que busca en definitiva, como ya lo denunció Jeffrey Sachs en su momento, calificando a Netanyahu de son of a bitch, lo cual retuiteó Donald Trump haciéndose cargo de esas palabras de Jeffrey Sachs, en las cuales decía en una conferencia este notable pensador estadounidense que Netanyahu no había hecho otra cosa que intentar arrastrar a los Estados Unidos a guerras que le eran ajenas. Algo que muy bien marcaba Carlos justamente, para el movimiento MAGA, esto es algo que no quieren, y justamente es a lo que quiere arrastrar, a mi modo de ver, Netanyahu a los Estados Unidos y a Donald Trump, a una guerra que Donald Trump no creo que tenga mucho interés de participar, y una guerra a gran escala, ya con unas características muy peligrosas, no solo para la región. Entonces creo que en este sentido, también nuevamente haciendo un reconocimiento a las palabras de Carlos y la buena intervención de Santiago, este lobby que condiciona muy fuertemente las políticas no solo de Trump, sino de todos los mandatarios estadounidenses, el lobby del complejo militar industrial, el lobby judeo estadounidense, lo ha dicho esto, lo ha denunciado Marjorie Taylor Greene, como este lobby judío es fuertísimo y presiona para que los representantes y senadores estadounidenses estén más pendientes de los intereses de Israel que los de Estados Unidos y de su población. Bueno, yo creo que en esto estamos y realmente acá vamos a tener que ver, como lo he dicho en varias ocasiones, refiriéndome a la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, la fuerza que demuestre el republicano para imponer su propia agenda, que yo no tengo demasiadas dudas, que va a contramano de las barbaridades que está cometiendo Netanyahu en su afán de huir hacia adelante y de sembrar el caos para garantizar su impunidad.